El pasillo del hospital olía a desinfectante y a café olvidado. Nerea Valcárcel caminó despacio, con el pulso aún manso por los analgésicos y la vista punteada de diminutos destellos de luz. Había firmado el alta 1 hora antes de lo previsto, con esa prisa que solo entendía quien siente un hilo tirando desde casa. El hilo tenía nombre, y ese nombre era Sergio. Mientras avanzaba, escuchó la carcajada de un celador, el rumor de una televisión doblada en alguna habitación, el bip sereno de los monitores. Todo parecía normal hasta que la realidad se dobló sobre sí misma. Reconoció la voz de su marido en el recodo del corredor de visitas, cerca de las máquinas de bebidas. Cuando ella regrese del hospital, ya no tendrá nada. La frase, pronunciada al teléfono, no llevaba rabia, llevaba cálculo. Otra pausa. Sergio bajó la voz. Todo estará firmado antes del viernes. Tranquila. A Nerea le ardieron los ojos, no por el llanto, sino por la lucidez. Se detuvo detrás del pilar, el cuerpo ancho de la escayola ofreciéndole un refugio pequeño, y escuchó su propio corazón medir la distancia entre lo que había sido su hogar y un territorio de atrincheramiento. No tembló, no preguntó ¿por qué a mí? No tuvo ni la tentación de verlo como una escena ajena, solo pensó en el tiempo, en cómo el tiempo podía partirse, y ese segundo exacto, esa frase, partía su vida en dos. Volvió a la habitación sin hacer ruido. La enfermera de turno, una mujer de trenzas apretadas y acento de Salamanca, le sonrió con esa simpatía ya mecánica del final de un turno largo. ¿Seguro que se encuentra bien para irse ya, Nerea?, preguntó. Me encuentro lo bastante, respondió ella. Y la sonrisa le salió recta, sin bordes. La enfermera le entregó el sobre con los informes y consejos de alta. Nerea lo guardó en el bolso de lona, comprobó que llevaba el teléfono, el cargador, las llaves y el tarjetero. No olvidó el detalle más nimio, el pañuelo azul que había utilizado por las noches, doblado con minuciosidad. Era una costumbre suya, dejar cada cosa lista como si el orden pudiera prometerle algo parecido a la paz. Pidió un taxi desde la salida lateral del hospital, bajo un cielo de Madrid que se había quedado en esa hora incierta en la que los demás corren y una quiere que todo se detenga. El conductor la miró por el retrovisor con un respeto silencioso. Ella dio la dirección de Chamberí y durante 15 minutos dejó que la ciudad pasara como un animal grande que a veces te ignora y otras te muerde. En el edificio, el portero asomó su cabeza desde el cuartito. ¿Ya de vuelta, Nerea? Pensé que se quedaba hasta mañana. Al final me han dado ya alta antes, dijo, y subió en el ascensor entre el reflejo de los paneles y el zumbido estrecho de los cables. Abrió la puerta del piso con un gesto que le resultó nuevo, el gesto de quien entra en territorio potencialmente hostil. El silencio del recibidor le devolvió su propia respiración. Dejó el bolso sobre la consola, aspiró el olor a madera y cítricos y recorrió con la vista los detalles domesticados, el cuadro pequeño de la playa asturiana, el jarrón de flores ya mustias, la alfombra que crujía siempre en el mismo punto. Se descalzó, no tanto por comodidad, sino por precisión. A partir de ese momento, cada sonido podía delatarla o salvarla. Entró en el despacho. El portátil de Sergio dormía junto a una carpeta negra que él llamaba «lo mío». A Nerea le habría dado risa otro día. Hoy no. Hoy abrió la carpeta con la misma delicadeza con la que una cirujana corta un hilo a medio curar. Dentro había copias simples de escrituras, un borrador de poder notarial, un contrato de arras con una firma sin fecha y el nombre de una mujer que le sonó como un vaso desconocido en su propia cocina. Aldara Rius. Leyó la cláusula tercera. Aquello no era una sospecha familiar, era una maniobra. El contrato de arras afectaba el pequeño local de lavapiés que ambos habían comprado como inversión y que ahora, por arte de pluma y triquiñuela, parecía deslizarse hacia otras manos. En el margen, la letra de Sergio anotaba: «Firmar jueves 18:30, Notarías Urbano». Nerea miró el calendario mental de su semana y sintió el tiempo materializarse con la pesadez del plomo. Era miércoles. Si él conseguía firmar el jueves,
El camino hacia el vaciado sería más rápido que un sobresalto. Cerró la carpeta, la volvió a abrir, repitió el gesto consciente de que la repetición no era histeria, sino método. Veía, retenía, asociaba. Fue a su propio escritorio, uno que siempre había tenido fama de ordenado, sin brillo, y sacó una libreta que usaba solo para contingencias. La llamó muchas veces mi libreta gris, no por color, sino por la utilidad de la nube. Allí anotaba sin adjetivos, sin adornos, como si cada línea fuera un pequeño pasillo de emergencia. Escribió: miércoles 16:45, hospital. Frase de Sergio: cuando ella regrese, no tendrá nada. Documento en carpeta. Arras local Lavapiés. Notaría Zurbano, jueves 18:30. Nombre: Aldara Rius. Revisar movimientos cuenta conjunta. Revisar seguro caja fuerte. El último punto le cortó un hilo en el estómago. La caja fuerte dormía detrás de un marco en el dormitorio, escondida como un secreto infantil que nunca engaña a los adultos. Fue hasta ahí y retiró el cuadro con calma. Marcó la combinación. Abrió. Encontró lo previsible y lo espinoso: las joyas de mamá, el pasaporte de ambos, un sobre con metálico para imprevistos, la escritura bisunal del local y, al fondo, una memoria USB roja mastil que recordaba como un regalo de Navidad de hacía 4 años. La tomó como quien toma una llave de una casa cuya puerta aún no ha visto. Guardó las joyas en un estuche pequeño, junto con la escritura. Dejó dentro el pasaporte. Cerró la caja. Volvió a abrirla. Tomó el pasaporte, esta vez el suyo, y lo metió en el bolso. No le gustaba pensar en planes de huida, pero había aprendido, y esa sabiduría dolía, que un pasaporte podía ser, en un mal día, lo que separa a una persona de su propia vida. El teléfono vibró. Era un mensaje de Sergio. ¿Cómo sigues? Paso sobre las 8. Te llevo sopa. La palabra sopa le cayó en la boca como un líquido tibio que no alimenta. Respondió: estoy en casa. Me dieron el alta. Nos vemos. No añadió un corazón. No añadió nada que perteneciera a una vida que, hacía 1 hora, se había fracturado con precisión. Llamó a Clara Soriano, su amiga de universidad y de abogada. Clara contestó en la tercera llamada. Dime que al fin vas a dejar de hacerme corregir contratos de alquiler por WhatsApp y que vienes conmigo a verme con una botella. Bromeó. ¿Qué tal estás? Necesito una cita de urgencia, mañana, dijo Nerea. Descubrí que Sergio pretende firmar la venta del local de Lavapiés mañana a las 18:30, notaría Zurbano. Quiere vaciarlo todo mientras aún creen que estoy en el hospital. Clara cayó lo justo. Ven a las 9 a mi despacho, y no toques nada más de lo que ya has tocado. Haz fotos, haz copias. Te mandaré un correo con una lista. Seguimos paso a paso. ¿Estás sola? Sí. Bien, eso, ahora mismo, es una ventaja. Colgó, y fue exactamente lo que Nerea necesitaba. Un borde de realidad que no le pidiera calma ni le ofreciera frases tranquilizadoras. Abrió el portátil. Conectó la memoria USB roja. Un directorio apareció con nombre anodino: Fotos Navidad 2019. Dentro, carpetas con subcarpetas y un archivo encriptado. La contraseña era su viejo patrón, su cumpleaños invertido y las iniciales de su abuela. El archivo se abrió contra todo pronóstico de paranoia, y lo que vio le heló la espalda. Balances simples de una cuenta en Portugal, a nombre de una sociedad con el apellido de Sergio mutilado y remendado, Sergbal, y anotaciones de traspasos desde la cuenta conjunta. No era una película. No era un guión en el que todo calzaba a la primera. Había huecos, fechas torcidas, cantidades pequeñas que sumaban una cifra que empezaba a tener la densidad de un pozo. Nerea copió todo en su disco. Guardó copias en 2 nubes diferentes. Una a su nombre. Otra con la dirección de correo antiguo que usó para un curso de diseño que nunca terminó. No era desconfianza patológica, era autodefensa. Se preparó un té. Miró el reloj. Las 17:30. Sergio llegaría sobre las 8, según su mensaje. Tenía 2 horas y media. Dividió el tiempo en bloques como si abordara un proyecto.
30 minutos para revisar la cuenta conjunta, 30 para preparar un inventario fotográfico de la casa, 20 para llamar al banco y activar alertas de movimientos superiores a cierta cantidad, 30 para revisar correos y suscripciones y un resto elástico para contingencias. Abrió la app del banco. La cuenta conjunta mostraba una salida de 900 euros ese mismo mediodía, gastos varios, hacia una tarjeta nueva. Tomó captura de pantalla. Revisó los últimos 3 meses. No había cantidades escandalosas, pero sí una consistencia que daba miedo. 600, 750, 480, siempre en viernes tarde, de forma que quedarán diluidos entre gastos habituales. Activó las alertas en la app. Estableció un límite. Todo movimiento superior a 200 euros le enviaría una notificación push y un correo. Marcó la opción de requerir el consentimiento de 2 titulares para transferencias superiores a 2.000 euros. Sabía que a Sergio le pondría de los nervios, pero prefería su nervio a su éxito. Mientras la app confirmaba el cambio, tomó el móvil y llamó al banco. Pidió hablar con un gestor. Expuso con calma que había detectado movimientos irregularmente troceados y que deseaba dejar constancia de la solicitud de cofirma para ciertas operaciones en todas las cuentas conjuntas. El gestor, con voz de manual, insistió en que, si ambas partes no consienten, algunas restricciones pueden tardar en aplicar. Nerea, que había aprendido a negociar sin levantar la voz, pidió que tomara nota de que ella no autorizaba la venta de ningún activo sin su presencia y que registraran la llamada. Colgó, consciente de lo limitado del gesto, pero también de su peso legal, la suma de granos hacia un muro. Después, recorrió la casa con el teléfono en modo cámara. Fotografió estanterías, muebles, arte, alfombras, electrodomésticos, libros firmados. Detuvo el lente en cada objeto heredado, una cajita de plata de su madre, el sillón verde que habían rescatado de un rastro y que Sergio odiaba desde el primer día, la vajilla inglesa de la abuela. Guardó un inventario en notas, con breve descripción y valor aproximado. Podía sonar ridículo, era de hecho el tipo de tarea que una pospondría para un domingo sin peso, pero ese miércoles la lista era un acto de fe en el futuro. Al volver al despacho, vio abierto el correo de Sergio en el monitor por la pantalla de inicio. No intentó entrar, no forzó nada. Sabía que jugar con claves ajenas podía complicar la línea fina que separa lo prudente de lo imprudente. En cambio, abrió su propio correo. Escribió a Clara con las fotos, los documentos, el listado y la hora exacta de la llamada que había escuchado en el hospital. Añadió: «Haré presencia mañana en la notaría si hace falta». Pulsó enviar y sintió que reforzaba una puerta. El timbre sonó a las 9:50, 10 minutos antes de lo anunciado. Nerea respiró y caminó hacia la entrada. Abrió. Sergio traía una bolsa de restaurante, un ramo de flores amarillas y una sonrisa hábil, de esas que un día ella confundió con bondad. Se inclinó para besarla en la frente. Ella no se apartó, pero tampoco se entregó al gesto. Lo dejó caer sobre su piel como una lluvia que no empapa. «Estás preciosa», dijo. «Te echaba de menos. ¿Cómo te sientes?» «Cansada», contestó. «Entra». Sergio dejó el ramo en la cocina. Destapó el tupper con sopa y habló de nimiedades. El tráfico, un compañero nuevo del despacho, una serie que deberían ver. Nerea lo escuchó del mismo modo en que una escucha el parte meteorológico antes de salir al monte, para medir la dirección del viento, no para cambiarla. Al final de la cena breve, él apoyó los codos en la mesa. «Mañana tengo lío hasta tarde, una firma que no puedo retrasar», dijo con naturalidad. «No me esperes para cenar». «¿A qué hora es la firma?», preguntó Nerea como quien ha extraviado el reloj y pide prestado uno. «A eso de las 6:30», dijo, mirando el móvil. «Zurbano, cosas mías». Nerea sostuvo su mirada. No hubo reproche en sus ojos, pero sí un espejo. Sergio pestañeó y sonrió de nuevo, tenso. «Nerea, te veo rara. ¿Te pasa algo?» «Me dieron de alta antes. A veces las cosas pasan antes». La conversación se disolvió en un silencio elástico. Sergio recogió platos con cuidado performativo y se ofreció a llevarle el té a la sala. Ella aceptó. En el sofá, con la taza entre las manos, midió cómo decir la frase que pesaba desde el hospital. Decidió no decirla. A veces la ventaja no es una defensa, es una duda, y ella prefería, por esa noche, que él dudara en qué sabía y qué no. «Mañana a primera hora tengo que salir. He quedado con Clara para ver un tema de trabajo». «¿Clara la abogada?» Sergio se removió.
Pensé que seguías con lo del curso ese, diseño. He vuelto al despacho en remoto. Me viene bien pensar en otra cosa. Lo dijo sin emoción añadida, como si enumerara ingredientes. Sergio asintió. Cambió de tema. Habló de fútbol, del precio del pan, de la portera nueva del edificio contiguo que, según él, saludaba como si saludara a un juzgado. Nerea escuchó y asentía cuando tocaba. Por dentro la libreta gris desplegaba ya la mañana siguiente como un mapa que exigiría pies ligeros. A las 22:30 él se levantó. Tengo que preparar unas cosas para mañana. ¿Te importa si me encierro en el despacho? Adelante, dijo Nerea. Yo me voy a la ducha. Cerró la puerta del baño. Dejó correr el agua un minuto largo. Se miró en el espejo. Reconoció en sus pupilas una nitidez que había visto apenas en momentos de examen o de ciudad desconocida. Se lavó el rostro con calma. Se puso el pijama de algodón y, envuelta en el vapor, dejó que el cuerpo por un instante creyera que el mundo seguía ordenado. Saliendo del baño, oyó el clic leve de la puerta del despacho al cerrarse. Contuvo el impulso de ir, de escuchar. Caminó hasta la ventana del dormitorio y la entornó. La noche de Madrid elevaba un murmullo constante como si toda la ciudad se contara secretos a sí misma. Recompuso el cuadro sobre la pared, el que ocultaba la caja fuerte. No quería que nada gritara la palabra preparación. A las 23:10, Sergio salió del despacho con un suspiro que invitaba a compasión. Ella no acudió al convite del gesto. «Me voy a dormir», dijo. «¿Vienes?» «Ahora», respondió. Cuando él ya respiraba a su lado con el ritmo de quien cree haber ordenado el día siguiente, Nerea se levantó en la penumbra y fue al salón. Se sentó en la mesa de comedor con la libreta gris abierta. Escribió una breve lista: desayuno 7:30, salir 8:15, Clara 9, banco 11, fotocopia escrituras 12, notaría aviso de oposición 13, preparar presencia 18:15, no confrontar antes, no precipitar. Subrayó, no precipitar. Recordó el consejo del abuelo, un hombre que había sobrevivido a una quiebra y a la tontería de un amigo. Cuando te quieran correr, afianza el pie, no para quedarte, sino para tomar impulso. Cerró la libreta. El sueño no llegó fácil, pero llegó como los trenes en estaciones con frío, con un silbito breve y la certeza de que no hay discusiones con un horario. El amanecer del jueves llegó con un tramo de nubes bajas. Nerea se vistió con sobriedad que podría haber pasado por duelo o por entrevista. Pantalón marino, camisa blanca, chaqueta gris. Recogió el pelo. Desayunó una tostada al lado de Sergio, que fingía leer el periódico en el móvil mientras su pulgar deslizaba notificaciones con ansiedad poco disimulada. ¿Te llevo?, ofreció, afable. Voy hacia el centro. Prefiero ir en metro, me despeja. La verdad era otra. Prefería no compartir el silencio de un coche en el que cada semáforo podría convertirse en una interrogación. A las 8:15 cerró la puerta de casa, y el eco en la escalera le sonó a un paso que ya no retrocedería. En el metro, miró a la gente con un interés nuevo. La clasificación del dolor ajeno en el gesto. La lista de preocupaciones que caben en una mochila o en el frunce de un ceño. Cuando emergió a la calle, el aire frío le aclaró la mente. Subió al despacho de Clara en un edificio estrecho y antiguo, con un ascensor que daba la impresión de pedir perdón por cada piso. Clara la recibió con un abrazo profesional. Le ofreció café. La escuchó sin interrupciones, con el bolígrafo preparado y los ojos en la línea recta de quien mira al frente en una carretera conocida. Cuando Nerea hubo terminado, Clara apoyó el codo en la mesa. Primero, bien hecho. No te has llevado nada ilegal, no has forzado accesos, has documentado y has llamado al banco. Segundo, hoy hacemos 3 cosas. Una nota a la notaría anunciando que eres cotitular y que te opones a cualquier firma que despatrimonialice sin tu consentimiento. 2, un requerimiento al banco para reforzar las alertas y la cofirma. 3, vamos a registrar un inventario notarial de bienes muebles en la vivienda. ¿Puedes a las 12 estar en la notaría de la calle Zorrilla para las copias certificadas de las escrituras? Sí, respondió Nerea. Y a la 1 puedo llevar la nota a Zurbano. Perfecto. A las 5 te acompañaré a esperar. No entras si no hace falta. Te quiero delante, preparando el terreno, no dentro apagando incendios. Nerea asintió, firmó autorizaciones, recibió una carpeta con separadores de colores que convertían la urgencia en legibilidad. A las 10:45 ya había enviado los correos formales al banco. A las 11:20, el inventario notarial estaba en marcha. Un oficial de notaría iría esa misma tarde a la vivienda para verificar la existencia y estado de los bienes que Nerea había fotografiado. Ese punto
aparentemente menor, era una puntada fuerte. Impediría más tarde alegaciones de no estaba o no era de valor. A las 12:05, ya en Zorrilla, recogió las copias certificadas de la escritura del local de lavapiés y de la vivienda. Tomó un café rápido, de pie, y se permitió 1 minuto de temblor controlado. Lo llamó así, temblor controlado, no por orgullo, sino para ponerle nombre y que no se desbordara. A las 13 entró en la notaría de Surdano. El vestíbulo olía a madera recién pulida. En el mostrador, una mujer de pelo corto y traza eficaz alzó la vista. «Buenas tardes». «Buenos días», corrigió Nerea, con una sonrisa mínima. «Vengo a registrar una oposición como cotitular a una posible firma sobre el local de la calle Sombrenería. He preparado una nota». Deslizó la carpeta hacia la mujer. La empleada leyó con rapidez. Alzó una ceja. «Tomo nota. ¿Nombre del otorgante previsto?» «Sergio Valls», respondió Nerea. «Y, por favor, deje constancia de que estaré a las 18:15 en esta misma puerta». La mujer asintió. Selló la nota. Nerea salió a la calle con la sensación física de haber fijado un poste en el suelo. Pasó por casa a las 14:20. Comió una crema fría, ordenó la mesa del salón, colocó encima la carpeta gris con las copias certificadas, la libreta y un bolígrafo. A las 5 sonó el timbre. Era el oficial de la notaría para el inventario. Recorrieron juntos el piso, con esa mezcla de solemnidad y sencillez de quien mide con palabras y papeles la materia de una vida privada. ¿Algún objeto especialmente sensible?, preguntó él al final. «Este estuche de joyas y este sillón verde», dijo Nerea. «Queda recogido». A las 4:10 Clara la llamó. «Estoy en camino. Nos vemos a la puerta a las 18:05. Si te llama, no entras en conversación. Solo confirmas que estás bien y que tienes reunión». «Entendido». A las 5:35, Nerea cerró la puerta de casa con llave. Bajó a la calle. El viento había levantado un olor a lluvia sin lluvia. Caminó las 2 manzanas hasta el metro y se dejó llevar por la cinta mecánica como un pez que decide no discutir con la corriente. A las 18:05, frente a la notaría, ella ya estaba ahí, con el pelo recogido en un moño apresurado y ese brillo en los ojos que le salía cuando estaba a punto de entrar a un juicio. «Te quedas a mi izquierda», le dijo. «Yo hablo si hace falta. Tú observa». A las 18:18 Sergio llegó. No venía solo. A su lado caminaba una mujer de abrigo claro y labios rojos. Aldara Ríos, la letra de la carpeta hecha carne. Al ver a Nerea, Sergio frenó una milésima. No fue susto, fue cálculo. Lo pudo leer en su mandíbula. «Nerea», dijo él, con una amabilidad que quería sonar honesta. «¿Qué haces aquí? Tomando aire y recordándote que somos dos». Clara dio un paso adelante y entregó al empleado de puerta una copia de la oposición registrada a mediodía. El empleado asintió y señaló una sala lateral. Sergio miró a Aldara. Ella levantó el mentón como quien aprueba una jugada aprendida. Entraron los 3, Sergio, Aldara y Clara, mientras Nerea se quedaba en el pasillo, con la espalda recta y las manos dentro de los bolsillos. No hacía falta más. La habrían llamado si dudaban. Ella era en ese minuto la sombra que equilibra sin gritar. El reloj del vestíbulo marcó las 18:31 cuando el notario llegó. Saludó con profesionalidad severa. Entró en la sala. El pasillo quedó en un silencio grueso. Nerea pensó en el local de lavapiés, en el caldero de olor a curry que se escapaba del bar de la esquina, en los turistas perdidos y en la persiana con grafitis. Pensó en la noche de verano en que firmaron la compra. Pensó en cómo un bien puede ser una empresa, una apuesta, un recuerdo. A las 18:46, la puerta se abrió. Salió Clara primero, con un gesto leve que traducía buena noticia contenida. Salió el notario detrás y después Sergio, con los hombros ligeramente hundidos. No se puede proceder sin la firma de ambos. La oposición y el carácter de bien común lo impiden. Sergio apretó los labios. Miró a Nerea con esa expresión paralela a la comprensión y enemiga de la culpa. «Hablamos en casa», dijo, y se alejó con Aldara, que ahora parecía menos alta. Clara posó una mano en el codo de Nerea, sin apretar. «Primer poste», susurró. «Ahora, con calma». A las 19:10, cuando Nerea abrió la puerta de casa, la luz del salón estaba encendida. No la había dejado encendida. El jarrón de la consola presentaba flores nuevas. Y en la mesa, además de la carpeta, había un envolto Kraft sin remitente con su nombre escrito en una caligrafía que conocía demasiado bien, la de la madre de Sergio. Lo tomó con la punta de los dedos, como se toma algo que aún no se sabe si hiere o cura. Lo abrió. Dentro, una única hoja manuscrita. «Querida Nerea, mañana a las 10 estaré aquí con el tasador.
No te preocupes. Nosotras sabemos arreglar estas cosas. Tu suegra, Inés. El piso, que hasta hace una hora había sido un territorio conquistado, volvió a moverse bajo sus pies como una barca sin amarras. La libreta gris, sobre la mesa, parecía de pronto un mapa de guerra con niebla. En su pecho, el temblor controlado pidió permiso para ascender. Nerea giró la llave del pestillo interior y, con el sobre en la mano, comprendió que ya no bastaba con parar una firma. Alguien había decidido entrar en su casa con su propio reloj, su propia silla y un tasador. Y la mañana del viernes iba a llegar. Entonces, el timbre sonó. 1, 2, 3 veces, con esa insistencia de quien está seguro de que le abrirán. Nerea miró el reloj, miró el sobre, miró la puerta y sintió, en el mismo lugar donde empezaba el miedo, la primera brasa de algo radicalmente distinto: la decisión. La cadena vibró una segunda vez, más seca. Nerea sostuvo el teléfono con la pantalla del correo abierta, el adjunto con la firma falsa iluminándole en los dedos. Respiró, alzó la barbilla y habló a través de la puerta como si leyera un acta. Son las 23:19. Acabo de recibir un correo del banco confirmando una modificación de apoderamientos con una firma que no es la mía. Ya he avisado. No entrarás esta noche, Sergio. No forzarás la puerta. Estás paranoica, contestó él, la voz oscura. Abre, lo arreglamos hablando. No. Nerea apoyó el talón del pie contra el suelo, anclándose. La policía está de camino. El silencio detrás de la madera fue un animal agazapado. Se oyó un susurro breve, como un nombre apagado. ¿Aldara? ¿Inés? Y luego el golpe de un puño seco contra el marco. Nerea marcó 091 en manos libres. Recorrió con la vista, sin moverse, cada esquina de su salón. La mesa despejada, la carpeta, el bolígrafo, la libreta gris. Visualizó el trayecto desde la puerta al pasillo, del pasillo al dormitorio, por si tenía que retirarse hacia atrás. No era miedo, era geometría defensiva. 091, ¿en qué puedo ayudarla? Intento de entrada no autorizada de cotitular tras posible falsificación de firma bancaria. Su voz salió limpia, sin adornos. He presentado parte esta mañana por coacciones. He recibido un correo a las 23:18 confirmando una actualización de apoderamientos sin mi presencia. Tengo la documentación. Están ahora mismo intentando abrir con llave. Calle, cuarto izquierda. Una patrulla va en camino. No abra. Mantenga la cadena puesta. Colgó. Detrás de la madera, la llave dejó de girar. Sergio habló otra vez, más bajo. Ese tono de quien cambió de estrategia. Podemos evitar que esto sea un desastre. Quita la cadena. Hablamos 5 minutos. Mañana retiro lo del banco, te lo prometo. Lo retirará el banco, dijo Nerea, y deslizó el teléfono en el bolsillo. Por escrito, con sello. Tú vas a salir del portal y esperar a que llegue la patrulla. Hablas con ellos. Un golpe seco respondió, no ya en la puerta, sino en su propio estómago. Un recuerdo de todas las veces que creyó que una promesa dicha deprisa salva un incendio. Esta vez no. Sabía que apagar incendios con palabras es llenar un depósito con gasolina. Se oyeron pasos. La luz del pasillo que se filtraba por la rendija cambió de tono como si alguien hubiera pasado por delante del sensor del portal. Nerea miró por la mirilla. Sergio se había echado hacia atrás, el rostro tenso, y junto a él asomó el perfil afilado de Inés, envuelta en un abrigo negro. Había energía de maniobra en ese dúo, una mano que empuja y otra que calcula. «No estás bien, Nerea», dijo Inés, alzando la voz para que atravesara. «Abrir la puerta es un gesto de paz. Ningún juez deba agradecer que bloquees a tu marido. Abrir ahora es un gesto imprudente. La patrulla sube». El ascensor se detuvo en su planta con un zumbido que por primera vez desde que vivía ahí le pareció un sonido protector. 2 golpes suaves, también al ritmo profesional de los nudillos de quien no irrumpe sino que llega. Nerea descorló la cadena, abrió lo justo y mostró la carpeta con la oposición notarial y el correo del banco. Los agentes escucharon con la cara abierta a la neutralidad. Pidieron los DNIs de todos y sin cruzar el umbral pidieron, por favor, en el rellano. Nerea salió con las llaves en el puño y cerró tras sí con un clic que registró su presencia como si marcara tarjeta. «A ver», dijo el agente de mayor edad,
Hay una oposición notarial presentada ayer, un asiento en el registro de hoy, un parte por coacciones y ahora un correo del banco sobre apoderamientos. Señor Valls, no puede forzar la entrada si la señora se niega. Si la puerta tiene cadena, no es para jugar con ella. Es mi casa, respondió Sergio, y la palabra «mi» salió de su boca con un filo viejo. Vivo aquí, tengo llave. Es domicilio común, alzó la palma, pero a las 23:00, tras esto, no va a entrar sin su consentimiento. Si insiste es un lío penal. Y respecto al banco, la señora adjunta una firma que, miró el móvil, no cuadra con otras comparativas. Le recomendamos que mañana acudan a la oficina, con calma. Hoy se marchan, y si hay orden judicial, entonces se actúa según la orden. Inés cruzó los brazos, dirigiéndose al policía con una sonrisa que falseaba agrado. Agente, ustedes saben cómo son estas cosas, una discusión familiar. Mi nuera sale del hospital y está nerviosa. No alimentemos un drama, solo queremos hablar. A las 12 del mediodía estaré en la oficina de su banco con una denuncia por falsedad documental si lo de esta noche no queda revertido antes. Y ahora, con todo respeto, voy a volver a entrar a mi casa. Miro al agente. ¿Hay algo más que necesiten los señores? El agente negó con la cabeza. El más joven pidió a Sergio que se retirara del rellano para facilitar los ánimos. Inés apretó el bolso y por un segundo, Nerea vio en los ojos algo distinto al acero, el cansancio de quien ha sostenido durante años una estructura torcida sin llamarla por su nombre. Luego pasó y se fue. Nerea cerró, puso la cadena, apoyó la espalda en la madera y dejó que su cuerpo registrara el temblor como un residuo técnico, no como una rendición. Tomó la libreta, escribió. Viernes 23:45, patrulla. Sergio fuera, Inés fuera. Mañana, banco 12:00, Clara 9:00. Cerrajero evaluar refuerzo, no cambio bombín. Se sirvió agua. La bebió como registrara el acto en los márgenes de un documento. Apagó la luz a las 00:12 y contra todo pronóstico, durmió. El sábado amaneció gris como una página en borrador. A las 7:10 el timbre sonó una vez, con discreción. Era el cerrajero del barrio, al que Nerea conocía por haber salvado a una vecina de un desliz con la cerradura. Instalar un segundo cerrojo interior, no sustituir bombín, había recomendado Clara por mensaje. No limites el derecho de llave del cotitular, refuerza tu control desde dentro. El hombre trabajó en silencio, explicó cómo girar la pieza sin que se oyera en el rellano, y se fue deseando fines de semana tranquilos. A las 9:03, Nerea se sentó frente a Clara en la cafetería de siempre, 2 calles más allá del despacho. Café, tostadas, un folio en blanco para ordenar el día como si fuera un juicio puntual. Lo de anoche va a ayudarnos, dijo Clara dejando el móvil a un lado. La patrulla levantó una diligencia, la sumamos a la comparecencia. Hoy a las 11:30 pedimos cita con el juez de guardia para medidas cautelares, prohibición de disposición de bienes comunes sin notificación previa y ratificación judicial, y recomendación de no aproximación a la vivienda salvo previo aviso. Por la atención. No es una orden de alejamiento, no la necesitamos si no hay riesgo de integridad, pero sí un perímetro de orden. Y a las 12:00, banco. Vas a hablar tú. Frases claras, sin adjetivos. Fechas, horas, adjuntos. Lo haré, dijo Nerea, y se sorprendió de su propia voz. No sonaba a alguien que se animaba, sino a alguien que iba a su puesto. A las 11:10 entregaron en el juzgado de guardia un escrito con anexos, copias de la oposición notarial, el justificante del registro, la comparecencia policial, la diligencia de anoche, el correo del banco con la autorización presencial sospechosa. Un funcionario hojeó y les dio un número. El juez verá esto tan pronto como pueda. Están siendo días agitados. Nerea agradeció sin ironía. A las 11:58 entraron en la sucursal. El aire olía a colonia contenida y a plástico de tarjetas nuevas. Detrás de la mampara un director de corbata morada y mandíbula voluntariosa pronunció su nombre con formalidad. Señora Valcárcel. Sergio no estaba, tampoco Inés. Eso alivió un músculo bajo la clavícula que Nerea Mo sabía que llevaba tenso desde la noche. He recibido a las 23:18 un correo confirmando una actualización de apoderamientos, colocando el móvil y los papeles sobre la mesa. La actualización dice que fue presencial, a las 19:55, con firma del otro titular. No estuve aquí.
Aquí tiene mi DNI, mi comparecencia de ayer, la diligencia de la policía de anoche, la oposición notarial, el asiento del registro. La firma adjunta no es mía. El director descolgó el mando de la seriedad instituida, ese que algunos solo usan cuando el suelo se vuelve frágil bajo sus zapatos. Déjeme ver, amplió la imagen. Esto se firmó en la oficina de la calle Hernani, no aquí. Miró el reloj. Voy a llamar a cumplimiento y a la otra oficina. Necesito que me autoricen a bloquear los apoderamientos preventivamente y abrir una investigación interna. ¿Me permite un minuto? Tome 2, respondió Nerea. Cuando volvió, llevaba en la cara de quien ha recibido un correo que cambia un guión estudiado. He ordenado revertir la actualización, tecleó. Queda bloqueado cualquier movimiento sin cofirma. Además, necesito, con su permiso, que firme usted una discrepancia de firma. Pediremos las imágenes de cámara de la otra sucursal. Si alguien se presentó como usted, lo sabremos. Autorizo. Y presento además un escrito para el Banco de España si en 48 horas no recibo confirmación por escrito de la reversión. Empujó el papel, con sello. El director firmó, selló, estampó fecha y hora. Sábado 12:22. Clara pidió que los documentos llevaran 2 copias. El hombre asintió como quien no quiere borrar nada del rastro porque entiende que el rastro hoy es salvación. Nerea pensó en la caja fuerte, en el archivador, en los archivos compartidos. Pudo imaginar muchas vías. Prefería no regalar suposiciones. Lo averiguará el procedimiento, respondió. A las 13:05, en la acera, el sol se había impuesto a la página gris. Clara guardó los papeles y sonrió con esa economía suya que decía más que la retórica. «Has hecho una mañona impecable», guardó el móvil. «Te dejo 2 horas. Come. A las 16 pasamos por Lavapiés. Quiero que entremos al local y hablemos con el del bar de la esquina. Que nos firme una declaración simple. Ayer vio a tu marido midiendo la persiana con otro hombre. Si ocurrió. Si no, que nos diga que no. Hechos, no teorías». «Hechos», repitió Nerea. Comieron en silencio cómodo. A las 15:50 cruzaban ya Sombrerería. La persiana del local, gris, con grafitis azules, seguía cerrada. El dueño del bar de la esquina, un hombre de 30 y tantos, con acento extremeño, asintió cuando Clara le mostró el folio. «Ayer por la tarde vi a un señor con una mujer mirando la persiana, midiendo». Se encogió. «Pero medir mira mucha gente. Firma que lo vi. No sé quiénes eran». «No sirve así», dijo Clara. «Gracias». De camino al metro, el teléfono de Nerea vibró. Un correo de Hernani, dirección. Asunto: CCTV. Cuerpo. Imágenes disponibles para Fiscalía si así se solicita. A efectos informativos, a las 19:52 de ayer se personó una mujer rubia de unos 60 años que presentó un DNI a nombre de Nerea Valcárcel. La firma no coincide con historiales. Se retuvo copia. Nerea dejó que el aire le llenara los pulmones con la medida exacta de una pista confirmada. «Inés», dijo en voz baja, más que una acusación, fue la constatación de un movimiento visible por fin en el tablero. A las 16:40, ya en la calle, Sergio apareció doblando la esquina. Llevaba el abrigo abierto y los ojos sin descanso. «¿Podemos hablar?», preguntó, sin mirar a Clara. «Habla», dijo Nerea. «No sabía lo del banco», se pasó una mano por la nuca. «Lo juro. Mi madre…» Calló. Tragó. Se le fue de las manos. «Yo solo quería cerrar lo del local para pagar una deuda del despacho. Me metí en un hoyo. Y cuando estás en un hoyo, te agarras a cualquier cuerda, incluso si te ahorca». «Los hoyos no justifican las cuerdas en cuello ajeno», dijo Nerea. «¿Vas a detener los movimientos? ¿Vas a desautorizar todo lo que no puedas sostener ante un juez?». Sergio asintió, rápido, como si quisiera ponerse al día con la velocidad del desastre. «Sí, lo detengo. Y te pido…». Su voz se quebró, no hacia el llanto, sino hacia el reconocimiento de pérdida. «Te pido que me dejes arreglar el despacho sin destruirnos del todo». «Lo que se destruye o no se destruye a partir de ahora no depende de lo que pidas», dijo Clara, con la calma de quien protege un perímetro. «Depende de lo que firmes, de lo que retires, de cómo colabores.
Hoy, a las 18, tienes una comparecencia voluntaria. Te he citado por burofax. Vienes. Dices todo lo que has dicho aquí. O seguimos por contencioso penal y civil. Iré, murmuró él, y su cara tuvo por primera vez en días el color de alguien que ha visto no un atajo, sino el mapa. A las 17:50, de vuelta en el barrio, el teléfono de Nerea vibró. Un número desconocido. Al descolgar, reconoció la voz de Aldara, más baja que la noche anterior. «No me odies. Te envío por correo algo que no debería tener», dijo. Son pantallazos de mensajes de Inés con el director de la oficina de Hernani. Los consiguió a través de su cuñada, que trabaja allí. Hay un «hazlo hoy» y un «ella está sedada». Te puede servir. No estoy limpia en esta historia, pero tampoco soy el barro. Gracias, respondió Nerea, y la palabra no fue una absolución, fue una posición exacta. A las 18:10, en la comisaría, Sergio leyó en voz alta lo que Clara le indicó. Fechas, intentos, la intermediación de su madre, la deuda, el contrato de arras detenido por la oposición. Firmó. El agente de guardia levantó un atestado ampliado. Se remite al juzgado. Nerea escuchó con un hilo de asombro que no tenía nada de romántico. El asombro de comprobar que el procedimiento, ese animal lento, a veces camina. A las 19:05, ya en el portal, Inés aguardaba. No llevaba abrigo, llevaba una carpeta vieja, de esas que huelen a madera guardada. «¿Tú crees que me has ganado?», dijo, sin saludo, «pero no has entendido que yo no juego contra ti, juego contra el tiempo. Y el tiempo se llevó a mi marido, se llevó la fuerza de mi hijo y me ha dejado una casa a la que no pienso renunciar». «No estamos jugando», respondió Nerea, «y la casa no es un trofeo, es un domicilio». Sostuvo su mirada. «Sé lo de ayer. Sé que fuiste a Hernani con un DNI que no era tuyo. Hay cámaras. La entidad lo ha confirmado. Te conviene hablar con un abogado». Inés, por primera vez, parpadeó más despacio de lo normal. Un músculo le tembló en la mejilla. Luego, como si le doliera el peso del bolso, lo sostuvo con las dos manos. «Hice lo que había que hacer», dijo sin la energía de otras veces. «Las mujeres de mi familia siempre lo hicieron. A veces un gesto a tiempo evita una vida rota». «Nadie arregla una vida rompiendo otra», dijo Nerea con una quietud nueva. «Si quieres a tu hijo, no le enseñes a pedirle a la ley que se aparte». Inés abrió la boca, no encontró la frase. La cerró y se fue sin mirar atrás. El domingo amaneció más claro. A las 9 de la mañana, Nerea recibió del juzgado de guardia un auto breve. En atención a la documentación aportada, se recomienda a las partes abstenerse de retirar bienes del domicilio común sin acuerdo expreso y se insta al Banco X a mantener la cofirma. Se da traslado a Fiscalía por posible falsedad documental. No era un muro definitivo, era una valla alta con alambre. Suficiente. A las 5:30, en la cocina, Nerea abrió el portátil. Cambió contraseñas, cerró sesiones antiguas, reforzó autenticaciones, envió a Clara los pantallazos de Aldara que ya estaban en su bandeja. Preparó un correo a su empresa. Reincorporación a remoto completa. Disponibilidad horaria de 8 a 16. Y sintió que ese asunto, tan normal, que parecería menor frente a la épica de los papeles, era, sin embargo, la columna que iba a sostenerlo todo. A mediodía, se acercó al local de lavapiés con un pequeño cartel plastificado, que imprimió en casa: «Bien común no enajenable sin autorización de ambos titulares, en trámite judicial». Lo pegó por dentro, bajó la persiana y anotó la hora en la libreta. No era un conjuro, era un marcador público de un hecho privado. Por la tarde, recibió un mensaje de Sergio. «He cancelado la comida en casa de mi hermano. Mañana recojo mis cosas del despacho, no de casa. Te envío copia del correo a la notaría, anulando cualquier intento de firma». Adjuntó una captura. Clara contestó en el grupo. «Bien». Nerea escribió. «Recibido». No añadió nada más. La sobriedad era su nueva respiración. A las 18:20, el director de la oficina Hernani llamó. La voz le salió mea culpa. «Señora Valcárcel,
Confirmo por escrito la reversión de los apoderamientos y le comunico que hemos remitido las imágenes a Fiscalía. Lamento profundamente lo ocurrido. Gracias, dijo Nerea. Espero su correo. A las 19:02 se sentó en el sillón verde. No lo acarició, no lo trató como un tótem. Simplemente se sentó con la espalda apoyada y los pies en el suelo. Desde esa altura exacta, la mesa del salón, la puerta, el marco con la foto en la playa asturiana, parecían, por primera vez en días, objetos y no piezas de una guerra. El teléfono vibró, con un número desconocido. Contestó. Era Aldara. Soy Aldara. Estoy abajo. Traigo la copia del chat de Inés y... una disculpa. Si no quieres verme, lo entiendo. Nerea miró la puerta, miró el sillón, miró la carpeta. No era una escena de magnanimidad barata, era un acto de administración. Sube, dijo. 5 minutos. Escuchó el ascensor subir. El reloj de la pared, puntilloso, marcó las 19:14. Lo que ocurriría en estos 5 minutos no era un clavo más en ninguna cruz, ni una flor falsa sobre ningún jarrón. Era la continuidad de una línea. La estricta, sencilla, a veces áspera, línea cronológica de una mujer que, habiendo salido del hospital con puntos bajo la piel, había descubierto que la urgencia ajena pretendía convertirla en ausencia, y que paso a paso, documento a documento, puerta a puerta, había elegido la única urgencia válida, la de estar. Aldara llamó. Nerea abrió con la cadena puesta, la miró a los ojos y, con la serenidad que nace cuando ya no hay desorden dentro de una, corrió el pasador. La decisión, esa brasa que encendió el jueves, ardió con una llama limpia, de cocina, sin épica. Había terminado de prender, y mientras el agua del té empezaba a hervir, Nerea se supo, por fin, entera. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a café olvidado. Nerea Valcárcel caminó despacio, con el pulso aún manso por los analgésicos y la vista punteada de diminutos destellos de luz. Había firmado el alta 1 hora antes de lo previsto, con esa prisa que solo entendía quien siente un hilo tirando desde casa. El hilo tenía nombre, y ese nombre era Sergio. Mientras avanzaba, escuchó la carcajada de un celador, el rumor de una televisión doblada en alguna habitación, el bip sereno de los monitores. Todo parecía normal, hasta que la realidad se dobló sobre sí misma. Reconoció la voz de su marido en el recodo del corredor de visitas, cerca de las máquinas de bebidas. Cuando ella regrese del hospital ya no tendrá nada. La frase, pronunciada al teléfono, no llevaba rabia, llevaba cálculo. Otra pausa. Sergio bajó la voz. Todo estará firmado antes del viernes. Tranquila. A Nerea le ardieron los ojos, no por el llanto, sino por la lucidez. Se detuvo detrás del pilar, el cuerpo ancho de la escayola ofreciéndole un refugio pequeño, y escuchó su propio corazón medir la distancia entre lo que había sido su hogar y un territorio de atrincheramiento. No tembló, no preguntó ¿por qué a mí? No tuvo y la tentación de verlo como una escena ajena. Solo pensó en el tiempo, en cómo el tiempo podía partirse, y ese segundo exacto, esa frase, partía su vida en 2. Volvió a la habitación sin hacer ruido. La enfermera de turno, una mujer de trenzas apretadas y acento de Salamanca, le sonrió con esa simpatía ya mecánica del final de un turno largo. «¿Seguro que se encuentra bien para irse ya, Nerea?», preguntó. «Me encuentro lo bastante», respondió ella, y la sonrisa le salió recta, sin bordes. La enfermera le entregó el sobre con los informes y consejos de alta. Nerea lo guardó en el bolso de lona, comprobó que llevaba el teléfono, el cargador, las llaves y el tarjetero. No olvidó el detalle más nimio, el pañuelo azul que había utilizado por las noches, doblado con minuciosidad. Era una costumbre suya, dejar cada cosa lista como si el orden pudiera prometerle algo parecido a la paz. Pidió un taxi desde la salida lateral del hospital, bajo un cielo de Madrid que se había quedado en esa hora incierta en la que los demás corren y una quiere que todo se detenga. El conductor la miró por el retrovisor con un respeto silencioso. Ella dio la dirección de Chamberí, y durante 15 minutos dejó que la ciudad pasara como un animal grande, que a veces te ignora y otras te muerde. En el edificio, el portero asomó su cabeza desde el cuartito.
¿Ya de vuelta, Nerea? Pensé que se quedaba hasta mañana. Al final me han dado el alta antes, dijo, y subió en el ascensor entre el reflejo de los paneles y el zumbido estrecho de los cables. Abrió la puerta del piso con un gesto que le resultó nuevo, el gesto de quien entra en territorio potencialmente hostil. El silencio del recibidor le devolvió su propia respiración. Dejó el bolso sobre la consola, aspiró el olor a madera y cítricos y recorrió la vista con los detalles domesticados, el cuadro pequeño de la playa asturiana, el jarrón de flores ya mustias, la alfombra que crujía siempre en el mismo punto. Se descalzó, no tanto por comodidad, sino por precisión. A partir de ese momento, cada sonido podía delatarla o salvarla. Entró en el despacho. El portátil de Sergio dormía junto a una carpeta negra que él llamaba lo mío. A Nerea le habría dado risa otro día. Hoy no. Hoy abrió la carpeta con la misma delicadeza que una cirujana corta un hilo a medio curar. Dentro había copias simples de escrituras, un borrador de poder notarial, un contrato de arras con una firma sin fecha y el nombre de una mujer que le sonó como un vaso desconocido en su propia cocina, Aldara Rius. Leyó la cláusula tercera. Aquello no era una sospecha familiar, era una maniobra. El contrato de arras afectaba el pequeño local de lavapiés que ambos habían comprado como inversión y que ahora, por arte de pluma y triñicuela, parecía deslizarse hacia otras manos. En el margen, la letra de Sergio anotaba: firmar jueves 18:30. Notaría Zurbano. Nerea miró el calendario mental de su semana y sintió el tiempo materializarse con la pesadez del plomo. Era miércoles. Si él conseguía firmar el jueves, el camino hacia el vaciado sería más rápido que un sobresalto. Cerró la carpeta. La volvió a abrir. Repitió el gesto consciente de que la repetición no era histeria, sino método. Veía, retenía, asociaba. Fue a su propio escritorio, uno que siempre había tenido fama de ordenado sin brillo, y sacó una libreta que usaba solo para contingencias. La llamó muchas veces mi libreta gris, no por color, el azul marino, sino por la utilidad de la nube. Allí anotaba sin adjetivos, sin adornos, como si cada línea fuera un pequeño pasillo de emergencia. Escribió: miércoles 16:45, hospital, frase de Sergio: cuando ella regrese del hospital no tendrá nada. Documento en carpeta, arras lavapiés, notaría Zurbano, jueves 18:30. Nombre: Aldara Rius. Revisar movimientos cuenta conjunta. Revisar seguro caja fuerte. El último punto le cortó un hilo en el estómago. La caja fuerte dormía detrás de un marco en el dormitorio, escondida como un secreto infantil que nunca engaña a los adultos. Fue hasta allí y retiró el cuadro con calma. Marcó la combinación. Abrió. Encontró lo previsible y lo espinoso. Las joyas de madre, el pasaporte de ambos, un sobre con metálico para imprevistos, la escritura original del local y, al fondo, una memoria USB roja, mástil, que recordaba como un regalo de Navidad de hacía 4 años. La tomó como quien toma una llave de una casa cuya puerta aún no ha visto. Guardó las joyas en un estuche pequeño, junto con la escritura. Dejó dentro el pasaporte. Cerró la caja. La volvió a abrir. Tomó el pasaporte, esta vez suyo, y lo metió en el bolso. No le gustaba pensar en planes de escape, pero había aprendido, y esa sabiduría dolía, que un pasaporte podía ser, en un mal día, lo que separa a una persona de su propia vida. El teléfono vibró. Era un mensaje de Sergio. ¿Cómo sigues? Paso sobre las 8, te llevo sopa. La palabra sopa le cayó en la boca como un líquido tibio que no alimenta. Respondió: estoy en casa, me dieron el alta, nos vemos. No añadió un corazón, no añadió nada que perteneciera a una vida que hacía una hora se había fracturado con precisión. Llamó a Clara Soriano, su amiga de universidad y abogada. Clara contestó en la tercera llamada. Dime que al fin vas a dejar de hacerme corregir contratos de alquiler por WhatsApp y que vienes a verme con una botella, bromeó. ¿Qué tal estás? Necesito una cita de urgencia, mañana, dijo Nerea. Descubrí que Sergio pretende firmar en la venta del local de lavapiés mañana a las 18:30. Notaría Zurbano. Quiere vaciarlo todo mientras aún cree que estoy en el hospital. Clara calló lo justo. Ven a las 9 a mi despacho y no toques nada más de lo que ya has tocado. Haz fotos, haz copias, te mandaré un correo con una lista. Seguimos paso a paso. ¿Estás sola? Sí. Bien, eso ahora mismo es una ventaja. Colgó y fue exactamente lo que Nerea necesitaba. Un borde de realidad que no le pidiera calma ni le ofreciera frases tranquilizadoras. Abrió el portátil.
Conectó la memoria USB roja. Un directorio apareció con nombre anodino. Fotos Navidad 2019. Dentro, carpetas con subcarpetas y un archivo encriptado. La contraseña era su patrón viejo, su cumpleaños invertido y las iniciales de su abuela. El archivo se abrió contra todo pronóstico de paranoia y lo que vio le heló la espalda. Balances simples de una cuenta en Portugal a nombre de una sociedad con el apellido de Sergio mutilado y remendado, Ser Val, y anotaciones de traspasos desde la cuenta conjunta. No era una película, no era un guión en el que todo calzaba a la primera. Había huecos, fechas torcidas, cantidades pequeñas que sumaban una cifra que empezaba a tener la densidad de un pozo. Nerea copió todo en su disco. Guardó copias en 2 nubes diferentes, una a su nombre, otra con la dirección de correo antiguo que usó para un curso de diseño que nunca terminó. No era desconfianza patológica, era autodefensa. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a café olvidado. Nerea Valcárcel caminó despacio, con el pulso aún manso por los analgésicos y la vista punteada de diminutos destellos de luz. Había firmado el alta 1 hora antes de lo previsto, con esa prisa que solo entendía quien siente un hilo tirando desde casa. El hilo tenía nombre, y ese nombre era Sergio. Mientras avanzaba, escuchó la carcajada de un celador, el rumor de una televisión doblada en alguna habitación, el bip sereno de los monitores. Todo parecía normal, hasta que la realidad se dobló sobre sí misma. Reconoció la voz de su marido en el recodo del corredor de visitas, cerca de las máquinas de bebidas. Cuando ella regrese del hospital ya no tendrá nada. La frase, pronunciada al teléfono, no llevaba rabia, llevaba cálculo. Otra pausa. Sergio bajó la voz. Todo estará firmado antes del viernes. Tranquila. A Nerea le ardieron los ojos, no por el llanto, sino por la lucidez. Se detuvo detrás del pilar, el cuerpo ancho de la escayola ofreciéndole un refugio pequeño, y escuchó su propio corazón medir la distancia entre lo que había sido su hogar y un territorio de atrincheramiento. No tembló, no preguntó ¿por qué a mí? No tuvo y la tentación de verlo como una escena ajena. Solo pensó en el tiempo, en cómo el tiempo podía partirse, y ese segundo exacto, esa frase, partía su vida en 2. Volvió a la habitación sin hacer ruido. La enfermera de turno, una mujer de trenzas apretadas y acento de Salamanca, le sonrió con esa simpatía ya mecánica del final de un turno largo. «¿Seguro que se encuentra bien para irse ya, Nerea?», preguntó. «Me encuentro lo bastante», respondió ella, y la sonrisa le salió recta, sin bordes. La enfermera le entregó el sobre con los informes y consejos de alta. Nerea lo guardó en el bolso de lona, comprobó que llevaba el teléfono, el cargador, las llaves y el tarjetero. No olvidó el detalle más nimio, el pañuelo azul que había utilizado por las noches, doblado con minuciosidad. Era una costumbre suya, dejar cada cosa lista como si el orden pudiera prometerle algo parecido a la paz. Pidió un taxi desde la salida lateral del hospital, bajo un cielo de Madrid que se había quedado en esa hora incierta, en la que los demás corren y una quiere que todo se detenga. El conductor la miró por el retrovisor con un respeto silencioso. Ella dio la dirección de Chamberí, y durante 15 minutos dejó que la ciudad pasara como un animal grande, que a veces te ignora y otras te muerde. En el edificio, el portero asomó su cabeza desde el cuartito. «¿Ya de vuelta, Nerea? Pensé que se quedaba hasta mañana». «Al final me han dado el alta antes», dijo, y subió en el ascensor entre el reflejo de los paneles y el zumbido estrecho de los cables. Abrió la puerta del piso con un gesto que le resultó nuevo, el gesto de quien entra en territorio potencialmente hostil. El silencio del recibidor le devolvió su propia respiración. Dejó el bolso sobre la consola, aspiró el olor a madera y cítricos, y recorrió la vista con los detalles domesticados, el cuadro pequeño de la playa asturiana, el jarrón de flores ya mustias, la alfombra que crujía siempre en el mismo punto. Se descalzó, no tanto por comodidad, sino por precisión. A partir de ese momento, cada sonido podía delatarla o salvarla. Entró en el despacho. El portátil de Sergio dormía junto a una carpeta negra que él llamaba «lo mío». A Nerea le habría dado risa otro día. Hoy no. Hoy abrió la carpeta con la misma delicadeza que una cirujana corta un hilo a medio curar. Dentro había copias simples de escrituras, un borrador de poder notarial, un contrato de arras con una firma sin fecha y el nombre de una mujer que le sonó como un vaso desconocido en su propia cocina, Aldara Rius.
Leyó la cláusula tercera. Aquello no era una sospecha familiar, era una maniobra. El contrato de arras afectaba al pequeño local de lavapiés que ambos habían comprado como inversión y que ahora, por arte de pluma y triñicuela, parecía deslizarse hacia otras manos. En el margen, la letra de Sergio anotaba: firmar jueves 18:30. Notaría Zurbano. Nerea miró el calendario mental de su semana y sintió el tiempo materializarse con la pesadez del plomo. Era miércoles. Si él conseguía firmar el jueves, el camino hacia el vaciado sería más rápido que un sobresalto. Cerró la carpeta. La volvió a abrir. Repitió el gesto consciente de que la repetición no era histeria, sino método. Veía, retenía, asociaba. Fue a su propio escritorio, uno que siempre había tenido fama de ordenado sin brillo, y sacó una libreta que usaba solo para contingencias. La llamó muchas veces mi libreta gris, no por color, el azul marino, sino por la utilidad de la nube. Allí anotaba sin adjetivos, sin adornos, como si cada línea fuera un pequeño pasillo de emergencia. Escribió: miércoles 16:45, hospital, frase de Sergio: cuando ella regrese del hospital no tendrá nada. Documento en carpeta, arras lavapiés, notaría Zurbano, jueves 18:30. Nombre: Aldara Rius. Revisar movimientos cuenta conjunta. Revisar seguro caja fuerte. El último punto le cortó un hilo en el estómago. La caja fuerte dormía detrás de un marco en el dormitorio, escondida como un secreto infantil que nunca engaña a los adultos. Fue hasta allí y retiró el cuadro con calma. Marcó la combinación. Abrió. Encontró lo previsible y lo espinoso. Las joyas de madre, el pasaporte de ambos, un sobre con metálico para imprevistos, la escritura original del local y, al fondo, una memoria USB roja, mástil, que recordaba como un regalo de Navidad de hacía 4 años. La tomó como quien toma una llave de una casa cuya puerta aún no ha visto. Guardó las joyas en un estuche pequeño, junto con la escritura. Dejó dentro el pasaporte. Cerró la caja. La volvió a abrir. Tomó el pasaporte, esta vez suyo, y lo metió en el bolso. No le gustaba pensar en planes de escape, pero había aprendido, y esa sabiduría dolía, que un pasaporte podía ser, en un mal día, lo que separa a una persona de su propia vida. El teléfono vibró. Era un mensaje de Sergio. ¿Cómo sigues? Paso sobre las 8, te llevo sopa. La palabra sopa le cayó en la boca como un líquido tibio que no alimenta. Respondió: estoy en casa, me dieron el alta, nos vemos. No añadió un corazón, no añadió nada que perteneciera a una vida que hacía una hora se había fracturado con precisión. Llamó a Clara Soriano, su amiga de universidad y abogada. Clara contestó en la tercera llamada. Dime que al fin vas a dejar de hacerme corregir contratos de alquiler por WhatsApp y que vienes a verme con una botella, bromeó. ¿Qué tal estás? Necesito una cita de urgencia, mañana, dijo Nerea. Descubrí que Sergio pretende firmar en la venta del local de lavapiés mañana a las 18:30. Notaría Zurbano. Quiere vaciarlo todo mientras aún cree que estoy en el hospital. Clara calló lo justo. Ven a las 9 a mi despacho y no toques nada más de lo que ya has tocado. Haz fotos, haz copias, te mandaré un correo con una lista. Seguimos paso a paso. ¿Estás sola? Sí. Bien, eso ahora mismo es una ventaja. Colgó y fue exactamente lo que Nerea necesitaba. Un borde de realidad que no le pidiera calma ni le ofreciera frases tranquilizadoras. Abrió el portátil. Conectó la memoria USB roja. Un directorio apareció con nombre anodino. Fotos Navidad 2019. Dentro, carpetas con subcarpetas y un archivo encriptado. La contraseña era su patrón viejo, su cumpleaños invertido y las iniciales de su abuela. El archivo se abrió contra todo pronóstico de paranoia y lo que vio le heló la espalda. Balances simples de una cuenta en Portugal a nombre de una sociedad con el apellido de Sergio mutilado y remendado, Ser Val, y anotaciones de traspasos desde la cuenta conjunta. No era una película, no era un guión en el que todo calzaba a la primera. Había huecos, fechas torcidas, cantidades pequeñas que sumaban una cifra que empezaba a tener la densidad de un pozo. Nerea copió todo en su disco. Guardó copias en 2 nubes diferentes, una a su nombre, otra con la dirección de correo antiguo que usó para un curso de diseño que nunca terminó. No era desconfianza patológica, era autodefensa. Abrió la app del banco. La cuenta conjunta mostraba una salida de 900 euros ese mismo mediodía. Gastos varios, hacia una tarjeta nueva.
Tomó captura de pantalla. Revisó los últimos 3 meses. No había cantidades escandalosas, pero sí una consistencia que daba miedo. 600, 750, 480. Siempre en viernes tarde, de forma que quedaran diluidos entre gastos habituales. Activó las alertas en la app. Estableció un límite. Todo movimiento superior a 200 euros le enviaría una notificación push y un correo. Marcó la opción de requerir el consentimiento de 2 titulares para transferencias superiores a 2.000 euros. Sabía que a Sergio le pondría de los nervios, pero prefería su nervio a su éxito. Mientras la app confirmaba el cambio, tomó el móvil y llamó al banco. Pidió hablar con un gestor. Expuso con calma que había detectado movimientos irregularmente troceados y que deseaba dejar constancia de la solicitud de cofirma para ciertas operaciones en todas las cuentas conjuntas. El gestor, con voz de manual, insistió en que, si ambas partes no consienten, algunas restricciones pueden tardar en aplicar. Nerea, que había aprendido a negociar sin levantar la voz, pidió que tomara nota de que ella no autorizaba la venta de ningún activo sin su presencia y que registraran la llamada. Colgó, consciente de lo limitado del gesto, pero también de su peso legal. La suma de granos hace un muro. Después recorrió la casa con el teléfono en modo cámara. Fotografió estanterías, muebles, arte, alfombras, electrodomésticos, libros firmados. Detuvo el lente en cada objeto heredado. Una cajita de plata de su madre, el sillón verde que habían rescatado de un rastro y que Sergio odiaba desde el primer día, la vajilla inglesa de la abuela. Guardó un inventario en notas, con breve descripción y valor aproximado. Podía sonar ridículo, era de hecho el tipo de tarea que una pospondría para un domingo sin peso, pero ese miércoles la lista era un acto de fe en el futuro. Al volver al despacho, vio abierto el correo de Sergio en el monitor por la pantalla de inicio. No intentó entrar, no forzó nada. Sabía que jugar con claves ajenas podía complicar la línea fina que separa lo prudente de lo imprudente. En cambio, abrió su propio correo. Escribió a Clara con las fotos, los documentos, el listado y la hora exacta de la llamada que había escuchado en el hospital. Añadió: «Haré presencia mañana en la notaría si hace falta». Pulsó enviar y sintió que reforzaba una puerta. El timbre sonó a las 19:50, 10 minutos antes de lo anunciado. Nerea respiró y caminó hacia la entrada. Abrió. Sergio traía una bolsa de restaurante, un ramo de flores amarillas y una sonrisa hábil de esas que un día ella confundió con bondad. Se inclinó para besarla en la frente. Ella no se apartó, pero tampoco se entregó al gesto. Lo dejó caer sobre su piel como una lluvia que no empapa. «Estás preciosa», dijo él. «Te echaba de menos. ¿Cómo te sientes?» «Cansada», contestó. «Entra». Sergio dejó el ramo en la cocina, destapó el tupper con sopa y habló de nimiedades, el tráfico, un compañero nuevo del despacho, una serie que deberían ver. Nerea lo escuchó del mismo modo en que una escucha el parte meteorológico antes de salir al monte, para medir la dirección del viento, no para cambiarla. Al final, la cena breve, él apoyó los codos en la mesa. «Mañana tengo lío hasta tarde, una firma que no puedo retrasar», dijo con naturalidad. «No me esperes para cenar». «¿A qué hora es la firma?», preguntó Nerea como quien ha extraviado el reloj y pide prestado uno por un momento. «A eso de las 6:30», dijo él mirando el móvil. «Zurbano. Cosas mías». Nerea sostuvo su mirada. No hubo reproche en sus ojos, pero sí un espejo. Sergio pestañeó y sonrió de nuevo, tenso. «Nerea, te veo rara. ¿Te pasa algo?» «Me dieron el alta antes. A veces las cosas pasan antes». La conversación se disolvió en un silencio elástico. Sergio recogió platos con un cuidado performático y se ofreció a llevarle el té a la sala. Ella aceptó. En el sofá, con la taza entre las manos, midió cómo decir la frase que pesaba desde el hospital. Decidió no decirla.
A veces la ventaja no es una defensa, es una duda, y ella prefería por esa noche que él dudara en qué sabía y qué no. «Mañana a primera hora tengo que salir», dijo como quien habla del tiempo. «He quedado con Clara para ver un tema del trabajo». «¿Clara la abogada?». Sergio se removió. «Pensé que seguías con lo del curso ese, diseño». «He vuelto al despacho en remoto. Me viene bien pensar en otra cosa». Lo dijo sin emoción añadida, como si enumerara ingredientes. Sergio asintió. Cambió de tema. Habló de fútbol, el precio del pan, de la portera nueva del edificio contiguo que, según él, saludaba como si saludara a un juzgado. Nerea escuchó y asentía cuando tocaba. Por dentro, la libreta gris desplegaba ya la mañana siguiente como un mapa que exigiría pies ligeros. A las 22:30 él se levantó. «Tengo que preparar unas cosas para mañana. ¿Te importa si me encierro en el despacho?» «Adelante», dijo Nerea. «Me voy a la ducha». Cerró la puerta del baño, dejó correr el agua un minuto largo. Se miró en el espejo. Reconoció en sus pupilas una nitidez que había visto apenas en momentos de examen o de ciudad desconocida. Se lavó el rostro con calma, se puso el pijama de algodón y, envuelta en el vapor, dejó que el cuerpo por un instante creyera que el mundo seguía ordenado. Saliendo del baño, oyó el clic leve de la puerta del despacho al cerrarse. Contuvo el impulso de ir, de escuchar. Caminó hasta la ventana del dormitorio y la entornó. La noche de Madrid elevaba un murmullo constante, como si toda la ciudad se contara secretos a sí misma. Recompuso el cuadro sobre la pared, el que ocultaba la caja fuerte. No quería que nada gritara la palabra preparación. A las 21:10, Sergio salió del despacho con un suspiro que invitaba a compasión. Ella no acudió al convite del gesto. «Me voy a dormir», dijo él. «¿Vienes?» «Ahora». Cuando él ya respiraba a su lado con el ritmo de quien cree haber ordenado el día siguiente, Nerea se levantó en la penumbra y fue al salón. Se sentó en la mesa de comedor con la libreta gris abierta. Escribió una lista breve. Desayuno 7:30, salir 8:15, Clara 9, banco 11, fotocopias escrituras 12, notaría, aviso de oposición 13, preparar presencia 18:15, no confrontar antes, no precipitar. Subrayó no precipitar. Recordó el consejo del abuelo, un hombre que había sobrevivido a una quiebra y a la tontería de un amigo. Cuando te quieran correr, afianza el pie, no para quedarte, sino para tomar impulso. Cerró la libreta. El sueño no llegó fácil, pero llegó como llegan los trenes en estaciones con frío, con un silbido breve y la certeza de que no hay discusiones con un horario. El amanecer del jueves llegó con un tramo de nubes bajas. Nerea se vistió con una sobriedad que podría haber pasado por duelo o por entrevista. Pantalón azul marino, camisa blanca, chaqueta gris. Recogió el pelo, desayunó una tostada al lado de Sergio, que fingía leer el periódico en el móvil mientras su pulgar deslizaba notificaciones con ansiedad poco disimulada. «Te llevo», ofreció él, afable. «Voy hacia el centro». «Prefiero ir en metro. Me despeja». La verdad era otra. Prefería no compartir el silencio de un coche en el que cada semáforo podría convertirse en una interrogación. A las 8:15 cerró la puerta de casa y el eco en la escalera le sonó un paso que ya no retrocedería. En el metro miró a la gente con un interés nuevo. La clasificación del dolor ajeno en el gesto, la lista de preocupaciones que caben en una mochila o en el frunce de un ceño. Cuando emergió a la calle, el aire claro le aclaró la mente. Subió al despacho de Clara en un edificio estrecho y antiguo con un ascensor que daba la impresión de pedir perdón por cada piso. Clara la recibió con un abrazo profesional. Le ofreció café. La escuchó sin interrupciones, con el bolígrafo preparado y los ojos en la línea recta de quien mira al frente en una carretera conocida. Cuando Nerea hubo terminado,
Clara apoyó el codo en la mesa. Primero, bien hecho. No te has llevado nada ilegal, no has forzado accesos, has documentado y has llamado al banco. Segundo, hoy hacemos 3 cosas. Una nota a la notaría anunciando que eres cotitular y que te opones a cualquier firma que despatrimonialice sin tu consentimiento. 2. Un requerimiento al banco para reforzar las alertas y la cofirma. 3. Vamos a registrar un inventario notarial de bienes muebles en la vivienda. Puedes a las 12 estar en la notariada en la calle Zorrilla para las copias certificadas de las escrituras. Sí, y a la 1 puedo llevar la nota a Zurbano. Perfecto.